Para su clase de producción de documentos comerciales, voy a discutir brevemente una función del programa de Microsoft Word que no se le discutió la vez anterior. Todavía nos restan funciones por discutir y por estar, ¿verdad?, practicando, pero decidí posponerlo para una vez comencemos con lo que es la práctica de Word. Poquito a poco vamos a irlas viendo y es más fácil eh, introducirlas y practicarlas a la misma vez. Así que con la parte de funciones de Words, vamos solamente a mencionar un punto, es una función, y nos vamos a centrar el resto de la presentación en el uso de números dentro de la redacción. Esa función que quería discutirles y que pues por lo general se utiliza mucho, yo se la utilizo mucho, no solamente eh, para las presentaciones de PowerPoint, yo las utilizo mucho cuando estoy preparando material para discutir y son las famosas viñetas. En español ese término por lo general no se utiliza, así que entre paréntesis les coloco los bullets, pues porque esa es la forma, ¿verdad?, más general que conocemos. La mayoría, ¿verdad?, de las plataformas de Office las tenemos en inglés, así que yo personalmente conozco el término pues porque pertenezco a este programa, pero de otra forma pues nunca hubiese asociado el término viñetas con lo que son los bullets. Así que esta sección la encontramos disponible, ¿verdad?, dentro de la parte de Home, en todo ese menú, al ladito de cuando estamos viendo las opciones para poder editar el tamaño y el tipo de letra. Tenemos la opción de utilizar bullets o enumeraciones. Y si se fijan, ese es el símbolo, ¿verdad?, para las viñetas y aquí es el símbolo para las enumeraciones. Esta sección nos permite poder enlistar o colocar dentro de una lista una serie de elementos deseados de acuerdo al documento que estamos trabajando. Las viñetas o bullets se utilizan símbolos, ¿verdad?, que podemos nosotros escoger de acuerdo a nuestras preferencias. En cada una de las secciones se presenta un simbolito como una flechita hacia abajo y al uno presionarlo nos ofrece un menú adicional para poder configurar esta sección de las enumeraciones o de las listas. Así que podemos decidir qué símbolo vamos a utilizar para cada bullet. De igual manera, las enumeraciones también podemos configurarlo si queremos que comience con un número en particular, si queremos utilizar letras, si queremos utilizar el número seguido de un punto, el número seguido de un paréntesis. Tenemos un menú adicional que podemos editar, ¿verdad?, y configurar de acuerdo a las preferencias de nosotros como usuarios. También podemos configurar esta parte de las enumeraciones utilizando números romanos. Sabemos que los números romanos utilizan letras, que cada letra contiene un valor ya predeterminado y eso nos permite a la hora de realizar bosquejos, nos facilita en términos visuales, ¿verdad?, cada parte, cada sección como que la individualiza. Así que esta sección probablemente si no la han utilizado, la van a estar utilizando mucho pues porque es bien útil en términos, ¿verdad?, de un documento que no sea tan formal, un documento que en términos visuales nosotros necesitemos acceder de manera rápida, pues a través de las viñetas y las enumeraciones, nosotros podemos tener una lista y es bien fácil poder accesarlo, la vista no se nos cansa rápido versus, ¿verdad?, un documento tal vez que lo hayamos redactado de manera narrativa, con muchos párrafos, muchas palabras, y eso nos dificulta un poquito poder encontrar datos específicos que nosotros, como personal administrativo, queremos accesar más rápidamente o que accesamos continuamente. Vamos ahora a comenzar con el uso de los números dentro de los documentos escritos. Los números se ha probado, ¿verdad?, que representan una dificultad a veces o ciertos problemas en términos de pronunciación o de escritura a la hora de trabajar con documentos. Así que se han diseñado unas guías, unas reglas, ¿verdad? Una forma de podernos dejar llevar para poder redactarlos al escribir documentos o redactar documentos dentro de la oficina. Así que es bien importante poder conocer todas estas reglas y poderlas aplicar de la mejor manera, de la manera correcta, pues porque si seguimos estas reglas de redacción que representan, ¿verdad?, el impacto de los números en los documentos, nosotros aseguramos que estamos llevando a cabo una redacción eficiente, estamos haciendo un buen trabajo. Así que
Es importante que podamos reconocer cada uno de los casos que a continuación se van a presentar para que usted pueda aplicarlos a la hora de usted redactar un documento. Esta información probablemente la va a utilizar todo el tiempo que usted se dedique a trabajar dentro de una oficina. Así que es importante entenderla y practicarla, es importante poder aplicarlo para que no se nos olvide. Y en el caso, ¿verdad?, de que necesite hacer referencia, pues usted puede guardar esta presentación para eso mismo, para referencia y acceso futuro. En ocasiones, vamos a ver que vamos a preferir, por regla, escribir los números en letras, o sea, en palabras, o escribirlos en cifras utilizando los números. Dependiendo del uso que estos números vayan a tener dentro de la oración, dentro de ese documento, en esa sección. Existen, como les dije, varias reglas donde vamos a aplicar los números dentro de un documento. Vamos a ver diversas situaciones y cómo vamos a aplicar ese número, cómo lo vamos a escribir dentro de ese documento. La primera regla nos dice que los números cardinales del 1 al 15 y del 20 al 30 se escriben en una sola palabra. Y si se fijan, todo el tiempo en esta presentación, en turquesa van a tener el ejemplo o varios ejemplos de cada regla. Si se fijan, el número 13 se escribe en palabra 13, en una sola palabra. 2, 8, 20, 25. Ahora, la misma regla nos dice del 16 al 19, 16, 17, 18 y 19, todos esos números se pueden escribir en una sola o en tres palabras. Y les pongo el ejemplo de 19. 19, el número, cuando lo escribimos en palabras, ese número lo podemos escribir completo en una sola palabra siempre y cuando utilicemos la C, 19, o podemos escribirlo separado utilizando tres palabras, 10 y 9. Y estamos diciendo exactamente lo mismo. Cualquiera de estas dos formas de escribir el número están correctas. Ahora, es importante que sepamos que solamente lo vamos a aplicar a esos números en particular que yo les señale, del 16 al 19. Si estamos escribiendo números del 1 al 15 o entre el 20 y el 30, sabemos que los vamos a escribir en una sola palabra. 21, 22, 30, 14, 7, todos se escriben en una sola palabra. Del número 101 en adelante, vamos a estar aplicando las reglas anteriores. 101 se escribe en dos palabras. 102 se escribe en dos palabras. Dependiendo, ¿verdad? Si el número es 500, por ejemplo, el 500 pues lo vamos a escribir en una sola palabra. La segunda regla nos dice que si una oración comienza con una cantidad, o sea, con una cifra, un número, esa cantidad siempre se va a escribir en palabras. No importa si esa cantidad represente un orden o una cantidad de dinero o una distancia o lo que sea, siempre se va a escribir en palabras. Y les coloco el ejemplo. 70 personas abordaron el avión. 70 lo vamos a escribir en palabras. Dice, evitemos comenzar una oración escribiendo una cantidad en números. Y les coloco el mismo ejemplo que les coloqué anteriormente. Se los coloco comenzando con una cifra. Y les digo que eso usted no lo debe hacer. Escribimos siempre que la oración comience con ese número. Lo escribimos en palabras. La regla número 3 nos dice que cuando hay números aislados y cuando algo está aislado, esta aparte, está solito, hasta el 100, incluyendo el número 100, o sea, números que se encuentran solos, del 1, incluyendo hasta el 100, deben escribirse en letras. O sea, si es ese único número en la oración, usted lo va a escribir en palabras. Y les doy el ejemplo, la hoja incluye 14 espacios disponibles. Es más fácil escribir el 1 y el 4, pero la regla nos dice que si tenemos un número aislado, o sea, no hay más cifras dentro de esa oración, esa cifra siempre va a estar escrita en palabras. La próxima regla, cuarta regla, nos dice los números redondos. Para que entendamos lo que son números redondos, son números que terminan mayormente en 0.
Cuando hablamos de un número redondo, y aquí nos dice del 100 en adelante, 100, 200, 300, 400. Son números que solamente como que se incluye con cero. No tiene 421, por ejemplo. Es un número bien parejo. Pues esos números redondos terminan en cero y del 100 en adelante se van a escribir en letras. Como les dije, ahí les presento el 400. Esta oficina tiene 400 pacientes activos. El término 400 lo vamos a escribir en palabras. Si fuera 500, 200, 300, se van a escribir también en palabras. La quinta regla nos dice que cuando la oración contiene números mayores de 100 que no sean números redondos, o sea que no tienen ceros en su cifra, vamos a escribir ese número en cifra. Si por ejemplo el número es 121, pues el 121 lo vamos a escribir en número, no en palabra. Si fueran 100, pues lo escribimos en palabra. Y le coloco el ejemplo, tenemos 674 invitados a la boda. Ese número no es un número redondo, así que ese número lo vamos a colocar en cifra. La sexta regla nos dice, cuando la oración contiene dos números en serie, o sea que no son números aislados, números en serie es lo contrario, que hay más de un número que sean menores de 10 sin incluir el 10, o sea que sea del 1 al 9, se escriben en letras y les coloco, espero que al curso se integren 7 u 8 estudiantes más. Son números menores de 10, 7 u 8, pues en ese caso los vamos a escribir en palabras. La regla 7 nos dice, si la oración contiene dos o más números en serie y esta vez esos números son mayores de 10, incluyendo el 10, los vamos a escribir en cifras. Recibiré, ese es el ejemplo, entre 10 y 20 invitados esta semana. Estamos incluyendo el 10 y tenemos otro número mayor de 10, como tenemos una serie, vamos a escribirlos en cifra, en números. La octava regla nos dice que si en una oración o dentro de un párrafo ocurren más de dos números en serie, todos estos números los vamos a escribir en cifras. Pues porque si vamos a analizarlo, si tenemos más de tres, por ejemplo, dentro de una misma oración, se va a volver una oración sumamente larga y compleja de leer si tenemos que escribir todos esos números en palabras. Así que siempre que dentro de una oración o de un párrafo tengamos más de dos números en serie, o sea, tres o más, los vamos a escribir siempre en cifras. Y el ejemplo que les coloco, necesitaremos 40 lápices, 20 libros, 13 cajas de crayones y 20 gomas para borrar. Ahí tenemos 4 números en serie. Así que los estamos colocando en cifra porque independientemente, aquí todos son mayores de 10, aunque hubiesen números menores de 10, como los vimos en el ejemplo que los colocábamos, verla en palabras, como aquí tenemos ya más de dos números en serie, o sea, tenemos 4, como quiera, los vamos a estar organizando en cifra o escribiendo, perdón, en cifras. La novena regla nos dice, las horas del día, cuando estemos hablando de horas del reloj, se expresan en letras, a menos que vayan seguidas de las abreviaturas AM o PM. Les coloco el mismo ejemplo de las dos maneras. Si su oración no contiene las abreviaturas, usted va a escribir la hora del día en palabras. Llegó a las 2 de la tarde. Pues porque no tenemos ninguna abreviatura disponible. Ahora, si por casualidad esa hora va acompañada de la abreviatura de la mañana o de la tarde, pues lo vamos entonces a colocar en número. Llegó a las 2 de la tarde. Si se fijan, estamos diciendo lo mismo, pero una contiene la abreviatura y el ejemplo anterior, pues no. La regla 10 nos dice, cuando la edad de una persona se expresa en años solamente, se va a escribir en letras. Y el ejemplo, mi hijo tiene 10 años, solamente nos habla de años. La 11 nos dice, si se expresa en términos de años, meses y días, no necesariamente tiene que ser la edad, lo que se puede expresar en meses, días y años. Podemos verlo en términos de contratos, de otras, ¿verdad? Otro tipo de información. Así que es importante que si solamente tenemos años lo vamos a escribir en palabras y si lo vemos, ¿verdad? Que se incluyen años, meses y días o semanas
o trimestre, lo que sea, pues lo vamos a incluir como se presenta a continuación, lo vamos a escribir en cifras. Mi hija tiene 2 años, 4 meses y 15 días. Pues porque es más fácil, imagínense escribir todo esto en palabras, pues nos va a complicar un poquito la oración. La regla número 12 nos dice que las cantidades de dinero siempre se van a escribir en cifras, a menos que, como nos pasó en las primeras reglas, que nos dice que si la cifra comienza, es lo primero que contiene esa oración, pues lo tenemos que escribir en palabras. A menos que esa cifra esté al principio de la oración o al principio del párrafo, de otra forma, todo el tiempo vamos a escribir las cifras de dinero o lo que tenga que ver, ¿verdad?, con moneda. Vamos a escribirlo en cifras. Recolectamos $56 en la actividad. Lo podemos poner utilizando el símbolo de número o por lo general se hace así. También, si lo prefieres escribir 56 con la palabra dólares, puedes hacerlo. Pero para efectos, ¿verdad?, de manejo de información financiera, pues lo colocamos con el símbolo de número. Cuando vamos a expresar cantidades que incluyan centavos, se prefiere el uso de la palabra y no el signo. Si se incluyen términos de pago dentro de la oración, entonces se escribe en cifras. Vamos a explicar esto un poquito. Si estamos hablando de centavos únicamente, pues en vez de colocarle el símbolo de centavos, como se presenta aquí con el símbolo de dólar, pues si solamente nos habla de centavos, vamos a preferir escribir centavos a colocarle el signo, el símbolo de centavos. El dulce cuesta 45 centavos. Si por el contrario dentro de la oración nos hace referencia a que se hizo una transacción o que incluye un término de pago, pues en ese caso se coloca el símbolo. Natalia pagó, o sea, hay una actividad envuelta que habla de términos de pago. Pues en ese caso se coloca el símbolo. Natalia pagó 45 centavos por su dulce. La regla número 14 nos dice que en el caso de las direcciones, medidas de distancia, medidas de, ¿verdad?, de dimensiones de un objeto, siempre vamos a escribir las cifras y les coloco un ejemplo de cada uno. Calle Flamboyant 51, no vamos a escribir ese 51 en palabras porque eso hace referencia a una dirección, así que utilizamos el número. Compré 60 galones, ahí estamos hablando de medidas. 60 galones, el 60 lo vamos a colocar en cifras. El evento incluye carrera de 100 metros, estamos hablando de distancia, así que en ese caso vamos a escribir el número 100 en cifra. Y el espacio a construir es de 10 pies por 10 pies, en ese caso estamos hablando también de medidas o de dimensiones, así que también vamos a escribir esa medida en cifras. Ahora quiero repasarle un poquito lo de los números romanos. Número 1, porque los números romanos los vamos a utilizar tal vez haciendo bosquejos. Número 2, pues porque en algún momento de nuestro trabajo vamos a tener que hacer referencia a esos números romanos y yo sé que esto lo tomamos por lo general en escuela elemental y muchas veces en escuela intermedia, pero hay veces que como no lo practicamos se nos olvida. Así que yo quiero darle un repasito por encimita, pero que lo practiquen y lo entiendan para aquellos estudiantes que no lo recuerdan. Pues porque esto es importante conocerlo, porque si en el caso de que tengamos una cifra en números romanos y estemos por lo general presentando tal vez o leyendo ante un público, podamos interpretar y podamos aprender o conocer cómo se lee. Los números romanos se escriben en letras mayúsculas y se utilizan 7 letras en particular que cada una, como les dije al principio de esta presentación, cada letra contiene un valor ya determinado. Y en la tabla que les presento les incluyo esas 7 letras y el valor de cada una. La I representa 1, la V representa 5, la X vale 10, L 50, la C, la D y la M por lo general eso casi pues no lo vemos, pero es importante que lo sepamos. C es 100, D 500 y M es 1000. Los números V, L y D, o sea el 5, el 50 y el 500, nunca pueden repetirse dentro de una cifra escrita en números romanos. O sea, siempre que utilicemos estas 3 letras, solamente en nuestro número aparecerán una sola vez.
Un número romano antepuesto a un número mayor, o sea, tenemos un número romano escrito antes de otro que sea mayor, se le resta. Si se fijan aquí, la X vale 10. Pero si le colocáramos una I antes de la X, como la I es menor, lo que estamos diciéndole es a ese 10 le vamos a restar 1, que es lo que vale la I. Pues 10 menos 1 es 9. Ahora, un número romano pospuesto, o sea, colocado después a otro número igual, equivale a sumarle. Tenemos el mismo ejemplo, tenemos x que vale 10. Si colocamos una x luego de otra x, estamos sumando 10 más 10 es 20. Si entre dos números se intercala uno que sea menor, eso significa, como el primer ejemplo de anteponer o colocar antes, le vamos a restar al siguiente. Tenemos la L, que la L representaba 50, y tenemos la X que vale 10. Pues 50, perdón, más 10 son 60, pero antes del 10 tenemos que restarle 1, pues 60. 50 más 9, 59. Si entre dos números se intercala otro de mayor valor, se le va a sumar al siguiente. Tenemos la X que valía 10, la V vale 5, aquí tenemos 15 y le añadimos 1, son 16. Así que en su ejercicio les voy a dar, ¿verdad? Un ejercicio bien sencillo donde no solamente van a aplicar lo que fueron las reglas que yo les discutí en el libro de referencia que utilicé, son muchas más las reglas, mucho más en detalle. Yo les hice, ¿verdad? Un resumen de lo más importante, de lo más que vamos a estar viendo. Eh, Así que vamos a aplicar en ese ejercicio todas estas reglas que les acabo de discutir y vamos a incluir también una partecita de números romanos, no solamente ustedes interpretando el número, sino yo les doy el número en cardinal, o sea, el número normal, y ustedes me lo van a convertir en romano para practicar. Cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, saben que estoy disponible para ustedes, me escriben, me dejan saber y con mucho gusto les vuelvo y les explico.